Vamos a leer Génesis 3, del 8 al 9. Tienen Biblia, dispositivos donde puedan seguir la lectura, en la versión 1960 directamente, Reina Valera. Vieron que son muchos los que cada día deciden seguir o no seguir al Señor. Y uno no sabe por qué algunos siguen y otros no siguen, pero sí entiende cada uno de nosotros que cuando alguien sigue al Señor, como nos ha pasado a nosotros, es porque el Señor nos llama. Es porque el Señor tiene un plan para nosotros y nosotros le decimos amén. Y así hay otras montón de personas que le dicen amén al Señor y lo quieren seguir. Pero hay otros que no. En la antigüedad, cuando leemos los relatos de Génesis, encontramos que el hombre tenía relación permanente con el Señor, que él venía permanentemente a tener diálogo con Adán. Y esto sucedió por mucho tiempo, la Biblia no especifica cuánto. Pero de pronto un día el hombre creyó que iba a obtener algo mejor, apartándose o no obedeciéndole, mejor dicho, a lo que Dios le había dicho que no hiciera, porque entendía que iba a tener una ventaja para sí. Y esas pueden ser las cuestiones que a veces al hombre lo atraen, el no acercarse a Dios, porque creen que quizás hay una alternativa más importante, más interesante, más fructífera. Y después que Adán dio este paso de desobediencia, Dios vino a verlo como cada vez que hacía para dialogar con él y no lo encuentra. ¿Y qué hizo el hombre? Lejos de reconocer que había fallado, que había pecado, que había desobedecido, le echó la culpa a Dios de alguna manera, porque le decía que no lo encontraba Dios. Y él decía, bueno, a ver, me pasó esto porque la mujer que vos me diste, y la mujer le dijo, no, lo que pasa es que la serpiente me dijo, y se iban echando la culpa a otro. Nunca iba a reconocer que el error había sido de él. Y miles y miles y miles y miles y miles de años después, seguimos haciendo lo mismo. ¿O alguna vez encontramos a alguien que diga, no, yo vengo a la iglesia porque reconozco que nunca leí la Biblia y que nunca me adherí a la manera de vida que Dios quiere para su pueblo, entonces estoy arrepentido? No, generalmente, puede ser que alguno venga bajo esa situación, pero en general encontramos situaciones desesperantes, como lo que cantábamos hoy del marino, que le pasaba de todo, pobre hombre, hasta que venía a Cristo. Y así estábamos nosotros, sufriendo males y viniendo al Señor. Vamos a leer el primer relato que tiene que ver con esto, de la desubicación del hombre. En Génesis 3, 8 y 9 dice, después de haber pecado, ¿no? Adán y Eva, se refiere a ellos, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Cuando Dios se acercó al hombre y el hombre, lejos de reconocer su error, le endilgaba a Dios la responsabilidad, Dios le hizo esta pregunta que aún hoy sigue resonando en los oídos nuestros y de toda la humanidad. Porque Dios sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Y se lo pregunta aquel que está en el pecado más profundo en su vida, se lo pregunta aquel al cual no le interesa la palabra de Dios ni obedecerla, se lo pregunta aquel que tiene una religión y cree que por tener una religión y conservar las formas, o aquel que tiene determinada filosofía de vida, se lo pregunta a toda la humanidad. También nos pregunta a nosotros como hijos de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos va corrigiendo, nos va guiando y nos va llevando hacia la meta. Así es el lugar maravilloso que Él prometió que nos iba a llevar. Pero en el mientras tanto encontramos que hay muchas personas que no lo hacen, así como no lo hacíamos nosotros al principio tampoco. ¿Y qué puede ser lo que separe al hombre de Dios? A ver, si Dios es un Dios amoroso, encontramos que en la antigüedad dioses terribles de distintas civilizaciones, malvados, que pedían aún sacrificios humanos, eran seguidos por estas naciones, por tribus y por pueblos.
¿Y cómo Dios, que es un Dios de amor, encuentra resistencia? Y porque a lo mejor el hombre le pasa como nos pasaba a nosotros, quizás, en la cual, y vive en la situación en la cual cree que es mejor que Dios, cree que su vida, porque entendió que 2 más 2 es 4, y que la Tierra es redonda, y que hay una órbita que tiene que cumplir, y que hay satélites, y empieza a encontrar todo eso, y se cree maravilloso. Mirá qué inteligente que soy, todo lo que sé. Dicen que una vez, siempre lo contamos ¿no? Que había un chiquito que había conocido al Señor, y en su familia no. Entonces le decía a la familia que estaba enamorado de Dios y le nombraba versículos bíblicos. Y los padres estaban tan cansados que lo encerraron en una habitación. Le llevaban la comida y a los 2 o 3 días fueron a verlo. Y en eso escucharon que el nene gritaba, ¡Gloria a Dios! Bueno, tomá, lee libros de historia, libros de geografía, le decían. Lee otra cosa que no sea la Biblia. Y el pibe empezaba a gritar. Leía lo que leía, ¡Gloria a Dios! Hasta que un día van a ver qué le pasa. Pero estás loco, ¿qué lees geografía y decís ¡Gloria a Dios! ¿Qué clase de estudiante sos? Justo las 2 materias que yo siempre me llevaba, por eso las nombro, geografía e historia. Historia de primero la rendí como 3 veces. Bueno, pero aprendí al final. Gloria a Dios, decía el nene. Pero estás loco, ¿qué te pasa? Es que sabés que acabo de leer que el fondo del mar es insondable, que ahí nunca nadie va a llegar. ¿Y sabés qué dice la Biblia? Que ahí Dios tiró mis pecados. ¡Gloria a Dios!, le decía. Y siempre encontraba un motivo. Y el hombre empieza a encontrar situaciones en las que ve que su inteligencia se desarrolla de una manera notable y empieza a analizar el hombre a Dios. Porque descubrió una molécula, porque descubrió un sistema solar nuevo, porque descubrió un planeta nuevo, porque descubrió algo, ya se cree más que inteligente. Y más inteligente que Dios. En la Biblia está lleno de ejemplos de gente que fue soberbia, que se enojaba con Dios. Muchos no siguen a Dios porque se enojan con Dios. Y quiero leer el caso de uno que era soberbio y que se había enojado con Dios. Por eso no podía estar cerca de Dios. Porque el que se enoja con Dios y es soberbio no lo puede recibir. Está en 2 Reyes 5, del 1 al 12. Todos habrán escuchado probablemente la historia de Naamán. Era un general del ejército del rey de Siria y era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó estas cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Miren cómo se tergiversan las cosas, ¿no? La muchacha le había dicho que había un profeta, pero el rey pasó por arriba, como era el más superior, mandó creyendo que si le escribía a su par, este iba a estar más cerca de Dios probablemente. Y cuando recibió de parte del rey de Siria esta petición, no lo podía creer porque él no podía hacer nada por ello. Sin embargo, cuando Eliseo, en el 8, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Y qué piensan que pasó? Yo cuando estaba leyendo esto la primera vez,
Uno va leyendo y se imagina lo que pasa. ¿Y qué se imagina? Bueno, ante semejante personalidad, el profeta va a salir, le va a rendir un homenaje. No, ni se molestó Eliseo. Ni se molestó. Eliseo, dice en el versículo 10, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Parecía una broma. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare yo en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. ¿Cómo se fue? Enojado. Suerte que nosotros no somos así, no nos enojamos más, nunca. Amén, digan ahora. Amén. El enojo lo había separado de Dios. La soberbia lo había separado de Dios. Y estas son las cosas que separan al hombre de Dios. En el Salmo 119, 155 dice: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Lejos de los impíos está la salvación, porque no buscan tus estatutos. Los impíos, los que no son piadosos, los que no reconocen a Dios como el Dios de amor, que no tienen piedad, que no tienen misericordia, que se manejan como más le parece sin tener en cuenta la palabra de Dios. Ellos están lejos de Dios. Los soberbios, los que se enojan con Dios, los impíos. En Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe, de la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo esto, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Porque todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Tenemos que creer que existe, tenemos que creer en su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Que me va a sanar la enfermedad, que me va a prosperar, que me va a cambiar el auto, que me va a regalar una casa, que me va a regalar una herencia. ¿Vieron que ahora hay uno que cobró una herencia de un antepasado? Estaba leyendo el otro día, que no sé cuántos millones de pesos va a cobrar porque se murió uno que nadie conocía la descendencia, y era un jubilado que ganaba, creo que 17, 18 mil pesos la mínima, ¿no? 19, 18, por ahí anda, ¿no? Le pregunto a los jubilados acá. ¿Cómo? Sí, y va a heredar semejante cantidad de dinero. Bueno, ¿ese recibió la salvación de Dios? La recompensa de Dios no. Los que reciben la recompensa de Dios, que creen en Dios y que creen en su recompensa, son los que creen que Dios existe y que creen que en Cristo van a alcanzar la vida eterna. Esa es nuestra mayor recompensa. Que aceptemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y que creamos que tenemos esa recompensa. Que no creamos que tenemos que buscar por nuestros propios medios, que no creamos que tenemos que apartarnos a un lugar alto y pensar en Dios todo el día. Vivamos como cada uno de nosotros vive y reclamemos al Señor por su Espíritu Santo que podamos estar concentrados en vivir de acuerdo a como Él quiere que vivamos. Pero que esa bendición de recibir la recompensa no sea por nuestro esfuerzo humano, sino por entregarle nuestro corazón al Señor para dejar que con su sangre nos limpie y nos ofrezca la salvación eterna. Gloria a tu nombre, Salvador. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Hay otros que creen en Dios. Hay muchos que están lejos de Dios por estas cuestiones que nosotros dijimos y por otras más. Hay otros que se acercan a Dios, pero se acercan solamente por lo bueno. Miren lo que dice Lucas 9:57. Iba Jesús por el camino y yendo ellos, venía de hacer sanidades, de sanar enfermos, de sanar endemoniados, de hacer milagros, ¿no? Entonces era muy, muy seductora la campaña que estaba haciendo el Señor desde ese punto de vista, porque más de uno lo escuchó y lo seguía por eso. Y miren este caso. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera
que vayas. Claro que es fácil y es lindo decir, sigo a un Dios que sana enfermos, que resucita muertos, que hace milagros. De hecho, seguimos a ese Dios. Dios sana enfermos, resucita muertos, hace milagros. Pero que Dios me ayude a que pueda seguirlo por su amor, a que pueda seguirla por su misericordia, que pueda seguirlo porque creo en Él y en su recompensa. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que hizo el Señor en esta oportunidad. En el capítulo 11 de Juan, en el versículo 4, le venían a decir, un mensajero venía de parte de Marta. ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿Y de Lázaro? ¿Quiénes eran? A ver. Eran amigos del Señor que vivían ¿dónde? En Betania. Y el Señor había escapado de alguna manera de la región de Judea porque habían amenazado con apedrearlo, lo habían rodeado y le habían dicho que las cosas que enseñaba, etcétera, etcétera. Y lo querían apedrear, habían agarrado piedras para apedrearlo, pues se fue de ese lugar. Y ahora vienen los mensajeros de María y Marta y le dicen, mira, a este que vos amabas, a Lázaro, que lo amaba igual que a Marta y María, estaba enfermo y sabían que iba a morir. Entonces los discípulos le decían, pero no, ¿cómo vamos a volver por esta región donde te querían apedrear y te van a matar? Y agarra Tomás y le dice en el 11:16, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos también nosotros para que muramos con él. Él sabía. ¿Se acuerdan de Tomás? Que había sido llamado incrédulo. Que cuando el Señor se acercó después de haber resucitado en una habitación sin abrir las puertas ni ventanas, entró en espíritu y lo vieron. Impartió el Espíritu Santo y les dijo que con eso iban a sanar enfermos, resucitar muertos, libertar de los demonios, porque iban a estar llenos del Espíritu Santo. Y Tomás no estaba en ese lugar. Pero Tomás, sin embargo, así como fue llamado incrédulo, fue también el que recibió una bendición especial por no estar en ese lugar. Cuando Jesús decide ir a Betania para sanar de esta enfermedad a Lázaro, espera 2 días, no va corriendo. Pero Señor, no va a morir porque esta muerte es para que la gloria de Dios sea exaltada. No es para exaltar la muerte, sino para exaltar la gloria de Dios. Y esperó 2 días y cuando llegó, por supuesto que estaba muerto. Y las mujeres lloraban y todos lloraban. Y Él resucitó a Lázaro y pudo estar entre los vivos de vuelta. Y Tomás, el que había dicho en esa oportunidad, no vayamos, cuando los discípulos decían no vayamos, y él dijo, bueno, vamos a morir con él, demostró una fidelidad más que sublime para con el Señor. No todos estaban dispuestos a ir y a morir con el Señor. Justamente, si pensamos en los discípulos, ¿pensamos en hombres valientes? Cuando estaba el Señor en la cruz, cuando estaba en el patio, que lo estaban azotando, ¿Pedro se mostró con valentía? Cuando estaba en la cruz, el único que estaba era Juan, parece. Y las mujeres, ¿se mostraron con valentía? Todos se habían dispersado, como decía el versículo. Y era el pastor y las ovejas eran dispersas. No eran lo más valiente que uno puede imaginar. Todavía no habían sido investidos con el Espíritu Santo que iba a caer sobre la iglesia y que iba a cambiar su manera de ser. Eran personas sujetas a sus temores y a sus miedos. Sin embargo, Tomás, aquel que era incrédulo, ¿por qué? ¿Por qué era incrédulo? Porque cuando le dijeron que él había estado en esa pieza donde sin abrir las puertas había entrado y después de haber muerto y después de haber resucitado, ¿qué dijo Tomás? No, mira, si yo no pongo los dedos en las llagas de sus manos y sus pies, yo no lo voy a creer. Y cuando volvió Jesús a los 8 días, le dijo, sin nada, sin ningún preámbulo, Tomás, tocá, acá está, mirá las llagas. Tomás sabía que Dios sabía lo que él había dicho.
Marta y María sabían que el Señor había esperado 2 días y que pudo haber venido antes, pero Jesús sabía que tenía que esperar esos 2 días para manifestar su poder ante la muerte. Porque el Señor lo sabe todo y todo lo hace en beneficio de nosotros. Tomás, gracias por haber ofrecido tu vida para acompañarme, para no dejarme solo. Tomás, gracias por estar al lado mío, podía haberle dicho el Señor. Pero le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Porque él pedía tocar para creer las manos y los pies perforados. Sin embargo, Tomás recibió el más grande de los regalos. Juan 19, 25 al 28. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, ¿se acuerdan cuando resucitó y lo encaró a Pedro diciéndole, Pedro, ¿me amas? 3 veces, porque sabía que Pedro estaba afligido porque lo había negado. De la misma manera ahora se acercó a Tomás de manera particular para decirle, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y lejos de renegar, lejos de apartarlo, sabiendo que quizás durante estos 8 días Tomás pudo haber estado apesadumbrado, porque sentía cómo el Señor vino y les derramó del Espíritu y los mandó a sanar enfermos y les dio este poder, y yo no estaba, pero si Él lo sabe todo, Él sabía que yo no estaba. Entonces claro, se ve que me ve incrédulo, se ve que me habrá visto débil y no me quiso dar esto. ¿No habrán pensado eso? Yo lo habría pensado. Y seguro que ahora me va a rechazar, seguro que ahora no me va a querer. Sin embargo, el Señor, después de 8 días, le dijo, poné tu dedo en mi mano y comprobá que soy yo. ¿Y cómo reaccionó Tomás? Recibiendo de parte de Dios la revelación más grande que nunca un hombre había recibido. En el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. A veces la adversidad, como a Tomás, nos prepara para recibir algo grandioso. A veces la adversidad prepara nuestro corazón para hacernos crecer en paciencia. A veces la adversidad nunca debe ser tomada como una derrota, sino como una situación que nos toca vivir. Dicen que una vez, en un torneo de remo, de canoas, estaban todos expectantes, esperando que vinieran las canoas hacia la orilla, y se veía en el horizonte que todavía no había nada en el horizonte. Entonces de pronto se empieza a ver un movimiento y se empieza a ver que vienen, y vienen todo el movimiento, todos remando, hasta que se acercan a la costa y uno gana. Entonces una persona se acerca al ganador y le dice, qué deporte maravilloso, te felicito, cómo has trabajado. Dice, sí, pero no es solo trabajo de fuerza, sino que tengo que emplear también cierto tipo de inteligencia y tener también la precaución de que mi nave reúna las condiciones necesarias. Porque es necesario que en la punta del barco, lo que se llama la proa, tenga como cierta especie de forma para que rompa el agua y que navegue por sobre ella y pueda deslizarse y llegue de una mejor manera. O sea que si no hubiera resistencia, si no hubiera adversidad, si no existiera eso que el hombre tiene que poner para vencer la adversidad, que en nuestro caso, que es la fuerza que nos da el Espíritu Santo, no podríamos llegar a la meta. Y a veces desaprovechamos la oportunidad cuando viene hacia nosotros algún punto en el cual tenemos que vencer alguna oleada, algún oleaje que no conocemos, una corriente que nos tira para adentro.
aprovechando la forma de la adversidad, la rompemos por el Espíritu Santo y sin preocuparnos y sin llorar, nos esforzamos por llegar a la meta. De esa manera seguramente vamos a obtener la victoria. Yo no conozco a nadie que en una carrera, que en una final, le hagan un gol y diga, bueno, ya está, nos hicieron un gol, vámonos, ya perdimos, ¿no? De hecho, hoy estaba viendo una final de un equipo que perdía 1-0. Y perdía la final, y perdía el campeonato. Y de pronto empata. Y de pronto termina ganando la competencia. ¿Por qué? Porque planearon una estrategia para vencer la adversidad. Y aquel que creía que tenía todo conquistado, se quedó sin nada. Que Dios nos ayude para que nosotros ante la adversidad no pongamos los ojos en lo inmediato y en lo que creemos que nos va a destruir. Que hagamos como Tomás, no pensemos que no vamos porque si vamos nos van a matar. Vamos y muramos con Él si tenemos que morir. Total, yo sé que lo que tengo en mi corazón es mayor a lo que hay en el mundo. Yo sé que lo que tengo en mi corazón es superior a lo que nada ni nadie me puede dar. Y si hoy estoy angustiado, triste y desalentado por alguna situación, porque ha venido algo adverso a mi vida, que Dios nos ayude, que podamos remar y remar para salir adelante y obtener la victoria, pensando que en la victoria vamos a encontrar el gozo de la salvación, pensando que mientras sorteamos esa dificultad, tenemos que sentir también el gozo de la salvación. Pensando que cuando la vemos venir, ¿vieron que a veces la vemos venir y decimos, uy, esto me parece que nada nos haga perder el gozo de la salvación? Porque si vemos venir una situación adversa, tenemos que también saber que en Cristo vamos a poder salvar las distancias y pasar por arriba de esa situación adversa y obtener la victoria. Que el Señor nos ayude para que cuando Él nos pregunte, ¿dónde estás tú? Que podamos decirle, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo estoy contigo, nada ni nadie me va a voltear, nada ni nadie me va a derrumbar, nada ni nadie me va a hacer perder la alegría y el gozo de la salvación. Que Dios nos ayude y que podamos tener este sentir en cada corazón y que cada uno de nosotros pueda identificarse con Tomás. Tomás, ¿dónde pusiste tu fe?, le habrá preguntado el Señor. ¿Por qué fuiste incrédulo? ¿Por qué no sos creyente? Y Tomás le responde, Señor mío y Dios mío, porque había comprobado que el Dios de los cielos se había llegado hacia ese lugar, que no lo había abandonado y que sabía que él seguramente estaba compungido, triste y angustiado porque no había podido ver al Señor resucitado. Pero ahora no solo lo había visto, sino que había conocido su poder y había tenido ese diálogo personal con Él y había recibido por primera vez como hombre sobre la tierra la revelación de que estaba entre su Señor y su Dios. Ese era el lugar que tenía Tomás. Ese era el lugar que tenemos nosotros. Cuando lo seguimos a Él, le abrimos nuestros brazos, nuestro corazón a Él, y cuando Él nos dice, ¿dónde estás, Roberto? ¿Dónde estás, Delfina? ¿Dónde estás, Gustavo? ¿Dónde estás, Tati? ¿Dónde estás, Lela? Estoy acá, estoy a tus pies, Señor. Señor mío y Dios mío. Que el Señor nos ayude. Póngase de pie. Y vamos a estar orando para que el Señor obre en nuestros corazones. Que cuando nos pregunte, ¿dónde estás tú?, podamos decirle, Señor, estoy esperando tu bendición. Señor, aquí estoy esperando que tú te manifiestes con poder sobre mi vida para ayudarme a sortear esta dificultad, para ayudarme a entender y creer cada vez más en tu grandeza y en la recompensa de la salvación. Gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener siempre el gozo de la salvación en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos alabarte y bendecirte más allá de todo lo que nos toca vivir, porque en ti la eternidad
Tú ya la has comprado para nosotros en el Calvario y nos aferramos a esa salvación desde ahora y para siempre. Gloria a tu nombre.